Repasemos los hechos clave de la operación. En la madrugada del 3 de enero de 2026 en Venezuela, fuerzas especiales estadounidenses, específicamente el Delta Force del Ejército de Estados Unidos, irrumpieron en Caracas en una misión llamada Operation Absolute Result. Capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores en su residencia, sin pérdidas estadounidenses, pero con reportes de hasta 83 muertes venezolanas, incluyendo 47 soldados. La CIA jugó un rol crucial, identificando la ubicación precisa de Maduro gracias a inteligencia recopilada durante meses, posiblemente con ayuda de un activo interno. Maduro fue trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas. Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina, y el gobierno venezolano denunció el acto como una agresión imperialista. Ahora, hablemos de la posible traición. Hay fuertes indicios de que hubo colaboración interna. Reportes sugieren que la operación fue facilitada por traidores dentro del círculo cercano de Maduro, como el mayor general Javier Marcano Tabata, quien supuestamente aceptó sobornos de la CIA. Proporcionó coordenadas exactas y desactivó defensas antiaéreas, lo que resultó en la muerte de 32 guardias. Rodríguez lo arrestó por traición. Además, se reportan reuniones secretas entre funcionarios de Trump y Diosdado Cabello, el ministro del Interior y figura clave del chavismo, meses antes y después de la redada. Cabello, con una recompensa de $25 millones por narcotráfico, fue advertido contra reprimir a la oposición y crear caos. Aunque niega traición, su rol en mantener el orden post-captura lo hace sospechoso para algunos, y Estados Unidos lo ve como un factor de estabilidad temporal. Rumores de reuniones en Doha mediadas por Emiratos Árabes Unidos involucran a Rodríguez en discusiones sobre un futuro sin Maduro. Otros detalles: la CIA realizó operaciones encubiertas en Caracas por meses, y Trump autorizó la misión días antes, pospuesta por acciones en Nigeria. Maduro se reunía con una delegación china horas antes, firmando acuerdos. Post-captura, Estados Unidos planea reabrir su embajada en Caracas, lo que podría aumentar la presión sobre Cabello. ¿Fue una traición calculada para salvar el régimen o un pacto personal? Las evidencias apuntan a divisiones internas en el chavismo, con Cabello como pivote. Me quedo con dos cosas que vos decías. Una de las cosas es esto último que vos planteabas, más tiempo. Sí, probablemente cualquier movimiento político, cualquier partido político, cualquier gestión política va a querer más tiempo, más cuando está en crisis, o bueno, esto lo habíamos planteado la semana pasada, que un poco hacíamos el juego en el streaming del miércoles pasado con Melina y con vos, planteando el chavismo está muerto, el chavismo está agonizando, o en terapia intensiva, y vos nos decías, quizás no, quizás está mutando. Bueno, son distintos puntos de vista de ver una misma situación, una misma realidad, pero tiempo seguro, tiempo necesita el chavismo. Y también me quedo con algo que mencionabas al principio de tu análisis, que me parece muy interesante y lo quiero relacionar con esto. Vos mencionabas a Diosdado Cabello como quizás el intérprete en este momento, el que sale a hablar, y quizás el que quiere tener una retórica más cercana, no lo veo así, pero quizás más cercana a la gestión de Delcy Rodríguez y a su vez a lo que está haciendo Estados Unidos en Venezuela. Ahora, hay un análisis que no hay que soslayar, no hay que dejarlo pasar. En un momento se habló también, o se barajaba la posibilidad o la hipótesis de que aquel sábado 3 de enero, cuando se hizo la captura de Nicolás Maduro, también había una posibilidad, o esto no tengo el dato certero si fue así o son solo hipótesis, pero también había una posibilidad de capturar a Diosdado Cabello y que las fuerzas Delta en ese momento de los Estados Unidos, o quizás se dejó atrás el proyecto, el operativo, porque veían un riesgo notable de quizás un fracaso frente a un doble golpe, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Puede ser que esta aparición nuevamente de Cabello en público, bajando su retórica, y puede ser que de alguna forma Estados Unidos le permita hablar a Diosdado Cabello para tratar de acercar posiciones a través de Delcy Rodríguez. Fíjate que ese punto que tú estás planteando es muy interesante porque la semana pasada la agencia Reuters publicó una nota
en el que decía que meses antes Sí. de que Maduro fuese capturado por Estados Unidos se contactó con Diosdado Cabello. ¿Qué pasa en ese sentido? Que obviamente no sabemos el contenido de estas conversaciones entre Estados Unidos y Diosdado Cabello, pero lo que sí es una realidad es que hubo un contacto antes Exacto. de que Maduro fuese capturado aquel 3 de enero. ¿Qué te- conversó Estados Unidos con Diosdado Cabello? La verdad que no lo sé, ¿Vos te pero mencionabas la es otra vez? muy probable Sí. que existiera una advertencia Exactamente, por parte de exactamente. Estados Unidos y Exactamente. que le dijera, mira, nosotros vamos por acá, a ti no te va a pasar nada, pero vos no me prendas al país. Quédate quieto. Porque además recordemos que no tiene mucho sentido lo que está pasando en Venezuela cuando va el director de la CIA a reunirse con Delcy Rodríguez, Exacto. estando Diosdado Cabello en Venezuela con una orden de captura y una recompensa de 25 millones de dólares. Sí. Por eso es que cada vez también va ganando mucha fuerza de que Maduro fue traicionado Exacto. y fue entregado. A eso Pero iba ¿quién yo. lo entregó? A eso iba yo. En Pero la vos- interna chavista. Vos decías la semana pasada también, dejabas soslayar un poquito la posibilidad de Delcy Rodríguez. Sí, en la Jorge interna chavista Rodríguez. señalan a Delcy Rodríguez, otros señalan a Diosdado Cabello, otros dicen también que fue Maduro quien se entregó para entregar información de aquellos líderes mundiales que están ligados al narcotráfico. Hay muchas teorías que la verdad al final no nos llevan a nada porque la información real es la inteligencia estadounidense y Sí, nosotros sí, y la Casa Blanca. con lo que se va soltando poco a poco es que vamos analizando y reconstruyendo lo que pasó aquel 3 de enero, pero la realidad es que están esas tres teorías. O Maduro se entregó para negociar esta entrega de nombres de líderes mundiales que están ligados al narcotráfico, o fue Diosdado Cabello junto a Delcy Rodríguez. Pero también está otro punto ese, y es que Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez junto a su hermano se odian, se detestan, Sí. no se pueden ver en pintura. La rivalidad que existe entre Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez es histórica, pero hoy se muestran muy unidos, que es muy típico del chavismo. El chavismo, a pesar de sus internas y de sus problemas, siempre se han mostrado muy compactos, muy unidos. Esa falsa unidad los ha caracterizado por más de 20 años, pero evidentemente o ellos, entre estos tres, entregaron a Maduro o fue uno de ellos. O sea, Sí, también llamó la atención un poco para los que empezamos a ver a Delcy Rodríguez más habitualmente en las noticias, que quizás tenía antes un perfil alto, pero no tan alto como lo tiene ahora, por supuesto, desde que es la presidenta interina. Nos llama la atención, esto lo hemos hablado también, el doble discurso que permanentemente sostiene. Un doble discurso basado en decir que el chavismo sigue fuerte, decir que no va a haber ningún tipo de injerencia extranjera en el país, en Venezuela, decir que los estadounidenses o los yanquis, como quieran decirles, no tienen que estar allí, pero después conversaciones telefónicas con Donald Trump, arreglos o menciones de liberaciones de presos políticos, o sea, es un doble discurso permanente y un poco, yo realmente no creo que esta situación se hubiese podido dar si no hubiese pasado lo de Maduro, por supuesto, y que nos remite en definitiva al título del streaming de hoy, un chavismo más light, por así decir, un chavismo más tranquilo. el problema es que no existe un chavismo light, o sea, no existe un chavismo más tranquilo, pese a que nosotros acá lo estamos analizando y estamos viendo las características que puede ser esta transformación, porque te lo digo como venezolano, o sea, yo no veo al chavismo siendo democráticos, o sea, yo no veo al chavismo aceptando una derrota electoral, ¿viste? O sea, ellos siempre tomaron el poder por la fuerza. La única forma o la única manera en la que llegaron al poder fue democráticamente, aquel diciembre del 98, cuando Chávez después asume en enero del 99, pero antes del movimiento chavista, ellos intentaron llegar al poder a través de un golpe de Estado, Sí. haciéndole 2 intentonas de golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez, y ellos no son democráticos. Lo que pasa es que las democracias son tan frágiles que usaron la democracia
para poder robar el poder y luego transformaron esta democracia en una dictadura. Yo no veo al chavismo reconociendo una derrota electoral. No lo veo. Pero tampoco, no lo veo. Tampoco ningún movimiento político, ni el chavismo, ni ningún movimiento político va a querer dejar el poder. Entonces, permíteme terminar esta idea. No, ningún movimiento político va a querer dejar el poder. Entonces, frente a una situación de o te vas por las malas o nos presentamos a elecciones y tratamos de ganar, obviamente van a elegir la segunda opción. Nos presentamos a elecciones. Lo que estás diciendo es muy peligroso. Los movimientos políticos tienen que ser sí o sí democráticos y aceptar sus derrotas. Sí, o sea, yo no me imagino, por ejemplo, a los demócratas en Estados Unidos no queriendo dejar el poder y perpetrando un golpe de Estado. No lo veo de esa manera. No, está bien. O sea, son un partido político que, si bien están para ganar el poder, si pierden tienen que aceptarlo y lo aceptan. Sí, está bien, Anthony, pero hay varios ejemplos en el mundo. Vos nombraste a Estados Unidos. A ver, hay un ejemplo de Estados Unidos cuando Donald Trump perdió las elecciones. Hay un ejemplo más cercano, Jair Bolsonaro, cuando pierde las elecciones con Lula. Hay ejemplos en el mundo donde perdés las elecciones y sin embargo no lo aceptás. ¿Pero se quedaron con el poder? No, lo que yo estoy planteando justamente es que frente a una situación crítica donde de pronto ya no tenés más el poder, ya no podés ejercer más el poder, o tenés que bajar tu retórica, como está haciendo Diosdado Cabello, como está haciendo Delcy Rodríguez, tal vez no lo veo tan loco pensar que a futuro quizás haya elecciones en Venezuela. No lo veo loco. Además, ojalá haya elecciones en Venezuela y no un futuro, digo, de acá a 5 años, digo, pronto, ojalá que sí. Y de ahí, bueno, por supuesto que se presente la oposición, que se presente María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, los que quieran presentarse, y quizás el chavismo tenga que reconocer una derrota, sí, probablemente, pero no lo veo. Frente a la injerencia o a cómo se ha metido Estados Unidos, no lo veo. ¿Por qué no el lo tema ves? de dudar, no veo la posibilidad, que esa posibilidad sea tan remota o tan extraña. O sea, veo una posibilidad quizás a futuro de potenciales elecciones en Venezuela. Yo espero también que sí, que haya elecciones, es lo mejor, es la mejor manera de solucionar esto. El problema es que en algo en que ha pecado la comunidad internacional y los venezolanos es que siempre hemos subestimado al chavismo. Sí. Y no dimensionamos la capacidad que tiene el chavismo para transformarse y para poder seguir perpetuándose en el poder. Ahora se están transformando justamente. Sin Ahora embargo, por eso, pero escúchame, mira, y pese a todas las circunstancias, el chavismo sigue vivo. El chavismo no ha muerto, el chavismo está ahí. O sea, así que como movimiento político, como partido, como sistema de gobierno, el chavismo sigue ahí. El chavismo, en su génesis, en su ADN, no es democrático. No es democrático. Y por eso es muy alarmante cuando realmente se vaya a las elecciones en Venezuela, saber si realmente el chavismo va a reconocer una derrota electoral, porque el chavismo va a una elección libre, democrática, y te pierde por paliza, te pierde 80-20 tranquilamente, cuidado si 90-10 pierde el chavismo, pero el chavismo en su ADN no es democrático. Entonces la comunidad internacional ha pecado en inocente y en ingenuo. Quiero decir que son inocentes e ingenuos. Para mí ningún líder mundial en este momento es inocente, porque todos son cómplices. Pero viste que entre bomberos no se pisan la manguera, dice el popular dicho. Lo cierto es que la comunidad internacional ha pecado en pensar que el chavismo realmente va a tener un acto de buena fe. Y el chavismo no va a tener un acto de buena fe porque no son buenos, son malos. Llegaron para robarse los recursos de Venezuela y llegaron para someter al pueblo venezolano, y están, para mí, jugando con la comunidad internacional y están jugando con la buena fe de Estados Unidos. Espero equivocarme, y te lo juro, quisiera equivocarme, pero conociendo el chavismo va a buscar la manera de surfear esta crisis que están viviendo para quedarse en el poder. Son especialistas Bueno, por algo para surfear las crisis.
Por algo tienen casi 30 años en el poder, ¿no? Claro. Bueno, a continuación quiero compartirles una nota, pero también quiero recordarles que tenemos una encuesta activa, lo cual usted puede interactuar con nosotros. Si tiene algún comentario, alguna sugerencia, alguna duda, alguna pregunta también, acá en el streaming de Canal 26, se la vamos a responder. La encuesta del día dice así: ¿el fin de Maduro garantiza una democracia real? Hay 4 opciones. La primera, no necesariamente. La segunda, es solo el primer paso. La tercera, depende de quién mande. Y la cuarta, falta desmontar el sistema. Así que usted puede interactuar con nosotros en nuestra encuesta y de esta manera también nos ayuda a seguir creciendo en el streaming de Canal 26. El grupo parlamentario opositor Libertad, del que forma parte el dirigente Enrique Capriles Radonsky, consideró este lunes que antes de pensar en la celebración de unas elecciones en Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, es necesario estabilizar el país. Vamos a escucharlo. El grupo parlamentario opositor Libertad, del que forma parte el dirigente Enrique Capriles, consideró que antes de pensar en la celebración de unas elecciones en Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, es necesario estabilizar el país. Yo creo que hay que estabilizar el país porque creo que es la urgencia de la gran mayoría de los venezolanos, producto de la inflación disparada, producto de la devaluación. Al expresar su opinión personal, Capriles rechazó que esté en marcha un proceso de transición en Venezuela, porque, a su juicio, todavía hay muchos detenidos en Venezuela, canales de televisión fuera del aire y leyes que, en su opinión, atentan contra las libertades personales. Mientras no cambien las instituciones, podemos ver decisiones como ahí te puedo hablar como abogado, decisiones como lo de la Sala Constitucional, ¿no? El arte de lo posible, la Sala Constitucional. Pero bueno, yo creo que parte del desafío y de lo que tenemos a futuro es cómo rescatar la institucionalidad y cómo la Carta Magna sea efectivamente la Carta Magna, ¿no? Cómo empezamos a darnos reglas, cómo empezamos a respetar las reglas, cómo empezamos a respetar el Estado de Derecho, y por eso te digo que para mí no hay nada más poderoso que la libertad, porque la libertad al final va de la mano con eso. Es decir, no hay reglas para ti o reglas para mí, hay reglas para todos. La Constitución venezolana establece 2 artículos en relación a la ausencia de un presidente. De acuerdo al artículo 234, las faltas temporales o absolutas del presidente serán suplidas por el vicepresidente ejecutivo hasta por 90 días, prorrogables por decisión del Parlamento por el mismo periodo de tiempo. Si una falta se prolonga por más de 90 días consecutivos, reza el texto, el legislativo decidirá